La depresión como pérdida del corazón. La depresión, tanto en su modalidad crónica, de baja intensidad, como en forma de ataque agudo, realmente agotador, es uno de los trastornos psicológicos más extendidos en los tiempos modernos. Sin embargo, nuestra cultura en general y los profesionales de la psiquiatría en particular consideran la depresión como una enfermedad mental, a la que hay que eliminar lo antes posible, con lo cual pierden la posibilidad de acercarse a esa experiencia con la curiosidad y el interés necesarios para descubrir en ella algún significado. Y es que aunque la depresión posee un importante componente somático que pueda ser adecuadamente tratado mediante fármacos, ejercicios, cambios de estilo de vida, dieta, fitoterapia o biofeedback, los enfoques exclusivamente centrados en la erradicación de sus síntomas nos impiden advertir los mensajes que encierra acerca de la relación que mantenemos con nosotros mismos, con el mundo y con la vida. Si realmente queremos curar la depresión y no solo extirparla, deberemos empezar a considerarla como una oportunidad para superar los obstáculos que obstaculizan el logro de una vida más plena. La depresión es una pérdida del corazón, una pérdida de la apertura, que en términos budistas carece de origen y de final, y de la sensibilidad básica a la realidad en la que se asienta la salud y el bienestar, y que nos permite relacionarnos inteligentemente con la vida y estar agradecidos por la maravilla de la existencia. La misma necesidad de erigir complicados sistemas de defensa para protegernos de la realidad no hace sino mostrar la extrema sensibilidad de la mente y del corazón abiertos. La bondad básica del corazón humano, su sensibilidad intrínseca a la vida, es incondicional, no es algo que tengamos que lograr o demostrar. La génesis de la depresión, la amargura hacia lo que es. La depresión aparece cuando dejamos de experimentar la bondad y vitalidad de nuestro corazón, y es un sentimiento de pesar y opresión que muy a menudo se deriva de la represión del enfado y del resentimiento. Y es que cuando, en lugar de considerar al enfado como una expresión adecuada de nuestra vitalidad, lo amordazamos, acaba estancándose y convirtiéndose en amargura. Las personas deprimidas mantienen en su interior esta amargura y le dan vueltas hasta acabar enfermando. Comienzan perdiendo el contacto con su bondad esencial y acaban convencidos de que ellos o el mundo son intrínsecamente malos. La pérdida del corazón suele originarse en la sensación de tristeza o fracaso que acompaña a ciertas pérdidas concretas, como la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de nuestras ilusiones más acariciadas, de nuestras posesiones, de la autoestima o de alguna pérdida que se remonta a la infancia. Todas estas situaciones socavan los puntos de referencia estables que proporcionan seguridad y significado a nuestra vida. Una pérdida que las personas deprimidas suelen interpretar de un modo muy personal, culpándose por la falta de amor en su familia de origen, por no cuidar adecuadamente a su madre, por no complacer a su padre, por sus dificultades para encontrar un trabajo que les satisfaga, por sus problemas de relación, por el hecho de que su vida no discurra por los cauces planificados, etc. Es por ello por lo que desconfían de sí mismos y experimentan una sensación de ineptitud y de pérdida de control. Se trata pues de una condición patológica que gira en torno a dos cuestiones fundamentales: el sufrimiento que se deriva de algún tipo de pérdida y la creencia de que ese es un problema estrictamente personal, es decir, de que en ellos hay algo intrínsecamente malo que en consecuencia no pueden modificar. Es evidente que cuando las personas creen que su sufrimiento es el signo de que en ellos existe algo esencialmente malo, resulta demasiado doloroso abrirse de estos sentimientos. Es por este motivo por el que acaban alejándose de su dolor, con lo cual no hacen más que congelar el dolor y consolidar la depresión.
La práctica de la meditación nos permite cobrar conciencia de que los puntos de referencia aparentemente estables en los que habitualmente asentamos nuestra seguridad están desvaneciéndose continuamente. Una situación a la que la psicología budista se refiere como las 3 marcas de la existencia, los 3 imponderables que configuran el sustrato básico en el que se despliega la existencia humana. La primera marca de la existencia es la impermanencia, el hecho de que nada permanece siempre igual. En el plano externo, nuestros cuerpos y el mundo físico están en un continuo proceso de transformación, mientras que en el interno, nuestros estados mentales y emocionales nacen y mueren instante tras instante. Cada estado mental comienza con una nueva realidad que a los pocos minutos se ve reemplazada por otra realidad diferente. No existe ningún estado mental que sea completamente último. La segunda marca de la existencia, a la que suele denominarse ausencia de identidad del yo, se deriva de esa omnipresente provisionalidad. Como todo lo demás, el yo que queremos ser se halla también en un continuo proceso de cambio. Aunque la noción de estructura egoica funcional posee un cierto valor explicativo, resulta imposible fijar, localizar o establecer una identidad egoica, sustancial, concreta, continua y definitiva. Y ante esta situación existen 2 grandes tipos de respuesta: considerarla como una amenaza y en consecuencia asustarnos, o como la puerta de entrada a una verdad más profunda, en cuyo caso puede ayudarnos a encontrar una fuente de consuelo más profunda. La tercera marca de la existencia es el sufrimiento intrínseco a la vida humana, el sufrimiento que acompaña el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, el sufrimiento provocado por el intento de aferrarnos a cosas que cambian continuamente, el sufrimiento de no poder alcanzar lo que queremos, el sufrimiento de vernos obligados a afrontar lo que no queremos, y el sufrimiento de hallarnos condicionados por circunstancias que se encuentran más allá de nuestro control. No existe nada en la vida que sea definitivo o completo. Todo se halla en continuo proceso de cambio, y no podemos controlar lo que nos ocurre. De modo que la verdadera satisfacción se nos escapa de las manos con la misma rapidez con la que, al acabar de llover, se desvanece el arco iris. Estas 3 marcas apuntan hacia la condición más fundamental de la existencia, que se conoce con el nombre de vacuidad, un término que apunta a la naturaleza inapresable e insondable de la realidad. No existe nada a lo que podamos aferrarnos que nos proporcione significado, satisfacción o seguridad duraderos. Nada es lo que esperábamos o creíamos que era. Nos casamos con la persona de nuestros sueños y acabamos dándonos cuenta de que ese matrimonio no nos proporciona la felicidad imaginada. Gastamos una fortuna en un nuevo automóvil y pocas semanas después descubrimos que, después de todo, no era gran cosa. Alcanzamos algo que deseábamos y acabamos descubriendo que no nos proporciona la plenitud que imaginábamos. En última instancia, no sabemos lo que estamos haciendo aquí, ignoramos lo que realmente queremos y desconocemos el sentido de nuestra vida. Todas estas experiencias ponen de manifiesto la verdad de la vacuidad, el hecho de que no hay nada realmente estable. Fuera del flujo de la realidad, nada a lo que podamos en suma aferrarnos. Esto, solo esto, siempre esto. Pero la vacuidad solo resulta terrible y desalentadora para quien trata de lograr algo o de alcanzar algún tipo de seguridad. Desde esta perspectiva, las diferentes psicopatologías son el resultado de nuestras distintas reacciones ante el vacío y ante las 3 marcas de la existencia. El paranoico es el que cobra conciencia de su vulnerabilidad y trata de culpar a los demás. ¿Quién está haciéndome esto? Todo el mundo está contra mí. El sociópata trata de huir de cualquier modo de la provisionalidad de la existencia. El esquizoide y el catatónico se cierran para no sentirse afectados por las vicisitudes de la vida.
El narcisista se empeña en consolidar a toda costa un yo, y el deprimido no deja de culparse a sí mismo por cómo son las cosas y por el sufrimiento que experimenta cuando descubre que la vida se le escapa de las manos. La depresión comienza en el momento en que nos sentimos culpables de no poder mantener a raya al sufrimiento, de sentirnos vulnerables o tristes, de no poder descansar en los laureles, de que el trabajo, las relaciones o cualquier otra situación mundana no nos proporcione la plenitud. Si nos diéramos permiso para adentrarnos más profundamente en cualquiera de esas experiencias, podríamos despertar al fundamento abierto de nuestra naturaleza esencial, la única fuente verdadera de felicidad y de alegría. Pero la depresión se empeña en moverse por derroteros diferentes, culpándonos y recriminándonos por no poder controlar la realidad, con lo cual dejamos de sentirnos agradecidos por la vida tal cual es y perdemos toda capacidad de respuesta. No obstante, la vacuidad, la naturaleza inapresable y abierta de la realidad, no tiene por qué acabar conduciendo a la depresión. Ella es precisamente la que permite que la vida siga creándose y recreándose instante tras instante, la que posibilita la creatividad, la apertura, el crecimiento y la auténtica sabiduría. Si consideramos nuestra falta intrínseca de solidez como un problema, una carencia que debemos superar, esa actitud acaba volviéndose contra nosotros. Entonces es cuando caemos presos de nuestro crítico interno, la voz que nos recuerda de continuo que no somos lo bastante buenos. Esta actitud nos lleva a considerar las 3 marcas de la existencia como la prueba palpable de nuestra culpabilidad, en esa especie de juicio interno en el que nuestro crítico interno asume simultáneamente los papeles de fiscal y de juez. Es entonces cuando tomamos la visión del crítico por la realidad misma y acabamos creyendo que el mundo y nuestro yo son intrínsecamente malos. La moderna cultura consumista no hace sino alentar la depresión. Todas nuestras adicciones materiales reflejan nuestro desesperado esfuerzo por huir de la vacuidad. Desde esta perspectiva, la única alternativa que se nos presenta cuando el matrimonio, la riqueza o el éxito no nos resultan satisfactorios es caer en la depresión. La depresión se mantiene mediante las narraciones, construcciones mentales, juicios o interpretaciones sobre la experiencia completamente equivocadas que nos contamos acerca de nosotros mismos o del mundo. Normalmente no nos damos cuenta de que nuestras historias son invenciones y creemos que constituyen el fiel reflejo de la realidad. Es por esto por lo que para trabajar con la depresión resulta esencial diferenciar nuestros verdaderos sentimientos de las historias que nos contamos acerca de ellos. La meditación es un método muy eficaz para ir más allá de estas narraciones. La atención plena nos permite cobrar conciencia del mismo acto de construcción de estas narraciones, desvelarlas como tales y darnos cuenta de que siempre estamos tratando de sacar conclusiones acerca de quiénes somos, lo que estamos haciendo y lo que ocurrirá después. En este sentido, la práctica de la meditación enseña a desarrollar un sano escepticismo hacia las facetas narrativas de nuestra mente. Alienta el cultivo de prajna, la sabiduría discriminativa, que permite diferenciar la realidad de las creencias, y la experiencia inmediata de nuestras interpretaciones mentales acerca de esta experiencia. Por debajo de las historias que alientan la depresión, descansan sentimientos más vulnerables como la incertidumbre, el dolor, el enfado, la impotencia y el miedo. Las distintas narraciones formuladas por el crítico interno, no soy muy bueno, nunca lo conseguiré, o el mundo es un lugar frío y difícil, son juicios negativos y rechazos que no hacen sino consolidar nuestros sentimientos, y es esa actitud, y no los sentimientos vulnerables que están debajo de ella,
la que acaba convirtiéndose en depresión y convierte encima a la depresión en un problema. Es posible trabajar con cualquier sentimiento en estado fluido, pero cuando lo interpretamos en función de nuestras narraciones negativas, lo estancamos y acaba convirtiéndose en una barricada. En este sentido, por ejemplo, el miedo fluido refleja la apertura y la sensibilidad de la vida, mientras que su estancamiento contribuye a la contracción, el desaliento y el letargo habitualmente asociados a la depresión. El estado fluido, por su parte, puede proporcionarnos la energía necesaria para acometer el cambio, pero cuando se estanca, se convierte, en manos del crítico, en una especie de arma arrojadiza que se vuelve contra nosotros mismos. La incertidumbre, por último, permite abrirnos a nuevas posibilidades, pero cuando se estanca, aboca a la confusión y a la apatía. Además del miedo y el enfado, el principal sentimiento que subyace a la depresión es la aflicción o la tristeza. El término sadness, tristeza, está etimológicamente ligado a las palabras satisfecho o saciado, que significan pleno. Y es que la tristeza es una plenitud de corazón, un sentimiento de plenitud que aparece como respuesta cada vez que nos sentimos conmovidos por la cualidad dulce, transitoria e inapresable de la existencia humana. Esta plenitud vacía es una de las experiencias más significativamente humanas. La conmoción que nos provoca no saber quiénes somos y no poder controlar la fugacidad de nuestra vida nos conecta con la inmensidad y profundidad de nuestro corazón y nos invita a abandonar los puntos de referencia fijos en los que habitualmente nos apoyamos. Si censuramos o rechazamos esta tristeza, su inteligencia vital acaba congelándose y convirtiéndose en la depresión. Pero si perdemos la oportunidad de conmover y despertar nuestro corazón, que nos proporciona la tristeza, acabaremos literalmente perdiéndolo. Por todo ello es importante que las personas aquejadas de una depresión aprendan a relacionarse más directamente con su experiencia inmediata, instante tras instante, hasta poder llegar a establecer contacto con su corazón y ver más allá de las historias negativas contadas por su crítico interno. Y es que cuando experimentamos directamente lo que estamos viviendo, rara vez es tan malo como lo imaginamos. En realidad resulta imposible experimentar nuestra naturaleza como algo intrínsecamente malo. A fin de cuentas, la misma noción de maldad básica nunca es una experiencia inmediata sentida, sino una historia contada por nuestro crítico interno, una invención de nuestra imaginación. Pero a diferencia de la maldad básica, la bondad básica puede ser experimentada concretamente cuando nos abrimos y conectamos incondicionalmente con la vida. Todos nuestros puntos de referencia están en un continuo proceso de cambio. Jamás podremos alcanzar una posición o una identidad inexpugnable que nos garantice la felicidad y la seguridad. ¿Dejaremos que esto nos deprima o aprenderemos a bailar con ello? El gran baile cósmico de Shiva, de que habla la tradición hindú, o de Vajrayogini, en la tradición del budismo tibetano, tienen lugar en el escenario del fundamento sin fundamento en el que todo nace y muere continuamente. Estas antiguas imágenes del baile cósmico celebran la ausencia de identidad del yo y la provisionalidad de la existencia como una fuente de gozo y no de depresión. La depresión es la pérdida de corazón que acompaña nuestro rechazo del flujo insondable de la vida. Pero en el núcleo mismo de esa condición, en la desnudez, vulnerabilidad y conmoción en que se asienta, sigue alentando nuestra salud esencial. Por esto, al igual que ocurre con toda psicopatología, la depresión no es una mera enfermedad que deba ser erradicada, sino una auténtica oportunidad para despertar nuestro corazón y profundizar nuestra conexión con la vida.